Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Cuellar Moreno, soy profesor de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Y en la tarde de hoy vengo a hablarles acerca de unas reflexiones sobre el efecto de las enfermedades de origen laboral sobre la productividad en un estudio de caso para Colombia. En lo concerniente a la motivación, tenemos que eh, hay tres aspectos centrales por los cuales me he motivado a iniciar un trabajo en ese sentido. En primer lugar, el tema de que eh, no hay estudios como tal, después de una revisión de literatura exhaustiva, no hay estudios como tal para América Latina en donde se trabaje ese tipo de temas. Se ha mirado para el caso de Estados Unidos ese estudio de Mitchell y Bates de 2011, en donde, y ese sería, digamos, como el segundo factor motivante, eh, y es que hay una pérdida de productividad que asciende a 260 billones de dólares anuales para ese país. Entonces, tenemos esos dos primeros factores motivantes. En primer lugar, que no hemos encontrado estudios para América Latina. En segundo lugar, que lo que se ha validado para economías desarrolladas como Estados Unidos han dado que sí es una temática relevante. Y en tercer lugar, tendríamos el hecho de que entonces lo que está en este gráfico 2, que son unos datos para Colombia, en donde contrastamos la productividad total de los factores de Colombia de 2009 a 2017, en donde ustedes pueden apreciar que hay una caída en el crecimiento de la productividad en Colombia en este periodo de tiempo, mientras que hay un incremento, hay una mayor tasa de crecimiento de enfermedades de origen laboral. Entonces, dado lo mostrado para el caso de Estados Unidos y viendo estos datos, se ha pensado que es interesante hacer, digamos, un análisis de esta situación y evidentemente sería muy interesante hacerlo a nivel de América Latina, pero inicialmente por disponibilidad de tiempo, de recursos y demás, pues se ha considerado que se puede empezar con un ejercicio exploratorio para la ciudad de Bogotá, Colombia. En lo concerniente al marco teórico, el marco teórico se divide en tres tipos de literatura. Una que habla acerca del presentism, otra que habla acerca del absentism y otro tipo de literatura que habla de ambos problemas analizados al tiempo. Y acá, digamos que es el momento para explicar cada uno de esos conceptos. Entonces, ¿qué es presentism? Presentism es una condición médica en donde una persona está en su lugar de trabajo, pero no es productiva. Acá en Colombia eso se le llama, por ejemplo, calentar silla. La persona va a calentar silla. Y en lo concerniente, y obviamente responde a una patología, a una enfermedad, sí, a una enfermedad. En lo concerniente al absentismo es pues, el ausentismo del lugar de trabajo. Quizás personas que son hipocondríacas que deben mantener en el médico. Uh, y pues claramente el tema también reduce la productividad laboral. Y todo esto en un contexto de microeconomía, digamos que la economía de la salud ha sido esencialmente microeconomía desde su fundación, pero acá también traemos algunos artículos a manera de revisión de literatura en donde se une lo micro con lo macro y esto lo hace muy interesante porque permite tener un mayor alcance que los estudios micro que son a nivel de persona, a nivel de industria, a nivel de empresa. Bien, entonces profundizando un poco en esta literatura tenemos que en lo concerniente al presentism, el presentism es un costo para las empresas. En el caso de Jakubczyk y Kohn en 2017 lo plantean básicamente de esta forma y es, en toda empresa hay grupos de trabajo y en esos grupos de trabajo se puede mimetizar un polizón, un free rider que sufre de presentismo. Entonces esa persona está allí en el equipo de trabajo, no hace su labor, pero de pronto es buena gente, es amable y demás. Entonces sus demás compañeros de trabajo lo ayudan. Eso claramente le ayuda a la persona, pero no ayuda a la empresa. Entonces, eso hace que la persona, digamos, se oculte un poco y bueno, pues
la única manera de solucionar esto es teniendo claramente una certificación de la condición clínica de todos los individuos que trabajan en la empresa, y así puede certificar quiénes sufren de presentismo o no, evitando pues tener sesgo de selección. Esto en el caso, por ejemplo, de que se quiera hacer algún diseño, alguna especie de diseño experimental. En el caso de las firmas pequeñas, existe evidencia en donde, o se ha encontrado evidencia por parte de Shang en 2015 también. Esta es una literatura muy reciente, que eso también vale la pena resaltarlo, en donde presuntamente la reducción ocasional de la carga laboral ayuda a que se eleve la productividad. Digamos que eso va un poco a tono con la discusión que se está dando hoy en día en los mercados laborales acerca de, bueno, la jornada laboral debe ser de 40 horas, 48 horas, 32 horas, y ya pues se ha podido validar que en algunos países europeos algunas empresas lo han hecho y parece ser que sí ha funcionado. Parece ser que dejarle más tiempo a la persona para que balancee su vida laboral con su vida familiar y sentimental y demás, ayuda enormemente a que la persona tenga una mejor calidad de vida y pueda hacer evidentemente mucho mejor las cosas en su trabajo. Bien, en lo concerniente al absentismo, tenemos a tres autores. Básicamente lo que se obtiene de esta literatura es que el ausentismo es un gran problema para las empresas. Por ejemplo, en este caso, Petri habla de que puede llegar a ser mucho más representativa esa condición que, por ejemplo, algunas enfermedades respiratorias o otro tipo de enfermedades, digamos, distintas al ausentismo. Entonces, parece ser que es más grave ausentarse de su lugar de trabajo que como tal, no sé, sufrir de algún tipo de enfermedad respiratoria o parecido. Y en el caso de Pierce y Kigosi, ellos usan una metodología de capital humano y costos de fricción, en donde obtienen que para el caso de la metodología de capital humano, habría una pérdida de 253.000 euros anuales por empleado, por persona, y de 6.800 euros por la metodología de costos de fricción. Siendo los factores, los mayores factores de incidencia aquí, lo que vendría a ser, en el caso de la primera metodología, la mortalidad prematura por exceso de trabajo, en el caso de la segunda metodología, que es de costos de fricción, entonces lo que es, pues el tiempo que se mantiene fuera del lugar de trabajo. Eso tiene, digamos, un gran peso al momento de calcular el indicador. Y finalmente tendríamos la literatura que mira ambas condiciones en conjunto. Acá tenemos a Suzuki, Wickramasinghe y Layal, en donde básicamente lo que se encuentra es que ambos tipos de condición médica, digamos que tienen su lugar, son diferenciables, se pueden diferenciar y ambas son nocivas para la productividad de las empresas. Bien, en lo concerniente a la estrategia empírica que se ha usado en este análisis exploratorio, básicamente lo que hacemos es hallar el costo de oportunidad del absentismo. Acá nos concentramos en el absentismo, porque en el caso del presentismo se ha identificado, digamos que este es un trabajo en desarrollo, en evolución, que para poder hacer la estimación de presentismo se debe hacer un lab in the field experiment, un experimento de campo, porque básicamente lo que tendría que tener es un grupo de tratamiento y un grupo de control, en donde en el grupo de tratamiento está la persona que sufre de presentismo, en el grupo de control no, y ver si efectivamente esa personita, digamos que genera pérdida de productividad laboral o no, ver si es significativa esa pérdida de productividad laboral o no. Aquí el enfoque es mucho más sencillo y se centra en utilizar como variable proxy el nivel de salario promedio por hora de la rama de actividad económica correspondiente y comparar con el número de días laborales perdidos a nivel de empresa. Entonces ahí obtenemos una medida de lo que vendría a ser el absentismo. Y bueno, pues para terminar, a manera de resultados que se obtienen, el estudio se ha concentrado en Bogotá porque Bogotá tiene
o alberga aproximadamente el 40% del total de las empresas de Colombia, un gran factor de concentración de empresas en Bogotá, en ese periodo de estudio que es 2009-2018, y en ese periodo de tiempo se obtuvo una medida de 140.000 millones de pesos colombianos en el periodo 2009-2018, en términos de absentismo, lo cual representa aproximadamente el 7% del PIB total de Bogotá, entonces, en un año. Entonces, en una década se ha perdido lo que se hubiese podido producir equivalente al 7% de PIB en Bogotá en un año, lo cual digamos que es representativo, no es absurdamente grande, digamos que si uno reparte esto en los 10 años sería un poco menos del 1%, pero no deja de ser significativo y es una condición que quizás pueda llegar a empeorar con, por ejemplo, estas situaciones de teletrabajo y demás. Listo, muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas.